Pues vamos a comenzar esta reunión el día de hoy, con el favor de Dios, un día más en nuestra vida, miércoles 3 de marzo del año 2021. Hacemos la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ayer comenzamos a leer este texto del padre Stefano de Fiores, que es un documento que él escribió allá por los años, por el año 2000, hace ya 20 años o tal vez un poco más. Supongo que lo publicó en algún libro allá en Italia. Él seguramente lo publicó en italiano. No he visto si existe alguna traducción en español de este documento que se llama María y la vida espiritual a la luz de la palabra de Dios. Son unas fotocopias que yo me traje de Roma y que todas están en italiano. Es de aquí de donde estamos tomando la explicación de este documento. De modo pues que no he podido traducir este texto del italiano al español. Voy a ver si encuentro algún libro que esté publicado en español del padre Stefano de Fiores, o tal vez en Wikipedia, o tal vez en el internet, pudiéramos encontrar algún libro del padre Stefano de Fiores. Él pues se especializó en Mariología y formaba parte del grupo de profesores del Marianum allá en Roma, en Italia. Murió, me parece que en el 2007 o 2008, como 3 años después de que yo había regresado de Italia. Pero la actividad del padre Stefano de Fiores siempre estuvo relacionada con el estudio de la Virgen Santísima. Por eso ahora tomamos este documento en donde él explica pues su sabiduría, aquello que logró alcanzar, aquello que logró comprender de lo que debía ser nuestro acercamiento al estudio de la Virgen María. Entonces, pues vamos a continuar
porque ayer comenzamos con este documento. Entonces, pues dice él que la palabra de Dios debe ser el fundamento de toda reflexión acerca de cualquier experiencia cristiana. Es decir, aquí él propone esa premisa de que para explicarnos cualquier acontecimiento de la vida cristiana, como ahorita que queremos comprender la espiritualidad de la Virgen María, la espiritualidad fundamentada en la Virgen Santísima, pues tenemos que recurrir a la palabra de Dios, es decir, a la Sagrada Escritura. Y así lo dice el padre Stefano de Fiores y explica que él dice que la Constitución publicada por el Vaticano II sobre la palabra de Dios, que se llama Dei Verbum, es un documento publicado por los obispos reunidos en el Vaticano de 1963 a 1965. En ese documento que publicaron los obispos durante el Concilio Vaticano II, que se llama Dei Verbum, en el número 2 de ese documento se afirma que en la Biblia se encuentra la revelación toda completa, toda entera. Es decir, que fuera de la Biblia, fuera de la Sagrada Escritura, no vamos a encontrar para nosotros los creyentes en Cristo otra fuente que nos oriente acerca de lo que Dios quiere que comprendamos, quiere que sepamos. En la Biblia está toda completa la comunicación que Dios ha querido darnos para que nosotros comprendamos su amor, su misericordia, para que descubramos cuál es el plan que Dios quiere establecer para nosotros en la Sagrada Escritura. Porque así lo dice la Dei Verbum. En la Biblia se encuentra la revelación toda completa. Y también en el número 21 de ese documento, de la Dei Verbum, dice que en la Sagrada Escritura resuena la palabra del Espíritu Santo. ¿Por qué dice así que resuena la palabra del Espíritu Santo? Pues porque los obispos reunidos en el concilio están conscientes de que todos los libros contenidos en la Biblia han sido inspirados por el Espíritu Santo y por tanto ahí está la resonancia de aquello que el Espíritu Santo ha querido transmitirles a los escritores sagrados que han tomado la decisión de escribir alguna cosa y que ha dado por resultado esa presentación de la palabra de Dios en la Sagrada Escritura. Entonces, pues, tenemos que estas dos declaraciones del documento Dei Verbum, citados por el padre Stefano de Fiores. ¡Oh, no! ¡Eres tú! ¡Estás aquí! ¿Qué estás? Citados, pues, el documento de la Dei Verbum, citado por el profesor, doctor en Mariología, Stefano de Fiores, pues nos dan la orientación, la pauta de cuál es el objetivo que él quiere alcanzar. Es decir, quiere darnos a conocer que en la Sagrada Escritura se encuentra la revelación de Dios a la humanidad toda completa. Y por otra parte nos hace ver que en la Sagrada Escritura resuena la palabra, el conocimiento, lo que el Espíritu Santo ha querido darles a conocer a los autores sagrados, seres humanos como nosotros, pero que han tenido una especial iluminación del Espíritu Santo para ponerse a escribir los documentos que actualmente tenemos
en la Biblia. Entonces, pues ese es el fundamento de lo que va a escribir el padre Stefano de Fiores acerca de la vida espiritual. Partiendo pues de la Sagrada Escritura, nos propone un recorrido histórico de cómo en la Sagrada Escritura se revela, se da a conocer, se nos propone este conocimiento de lo que es la vida espiritual. Y dice él que en la actualidad la ciencia no se fundamenta en la metafísica, como podría haber sido pues allá por los años 40 o por los años 60 del siglo pasado, en donde se privilegiaba el conocimiento, digamos, el conocimiento intelectual, el conocimiento discursivo, el conocimiento científico, partiendo de la metafísica, porque la metafísica se ocupa de describir el ser de las cosas, la intimidad, la mismidad, aquello en lo que consisten las cosas desde el punto de vista de su ser, de su existencia. Ese fue un método que se abordó pues desde que Santo Tomás de Aquino en el siglo XVI explicó las ciencias de la teología, las materias, las ramas del saber teológico a partir de ese lenguaje metafísico con el que Santo Tomás de Aquino expuso todos los ámbitos de la vida, del pensamiento teológico, a partir de la historia, a partir de la Sagrada Escritura, a partir de los padres de la Iglesia. Pero como vemos, pues este planteamiento de partir de la metafísica para que nosotros obtengamos un conocimiento, dice el padre de Fiores, ya es un fundamento antiguo, ya es una categorización gnoseológica, es decir, por la que nosotros podemos llegar a comprender algo, basada en experiencia de los siglos pasados. Entonces, por eso el padre de Fiores afirma que en la actualidad el conocimiento de cualquier área, de cualquier tema de la ciencia, incluidas las ciencias teológicas, deben partir de un estudio del desarrollo histórico de cada una de las materias, de cada uno de los temas que aborda la teología. Así, pues, por ejemplo, el conocimiento de la liturgia, pues hay que verlo desde el punto de vista de cómo se ha desarrollado esa práctica del culto, tanto en la iglesia oriental bizantina del primer milenio, como en la práctica de la iglesia católica occidental, europea, después del primer milenio, en el segundo milenio. Descubriendo pues históricamente el trayecto, los cambios, las innovaciones, pues nosotros vamos a poder tener un conocimiento más amplio de aquello que queremos comprender. Así, el padre de Fiores se propone el estudio de la vida espiritual, abordándolo desde un punto de vista histórico, del desarrollo de cómo se ha llevado a cabo, de cómo en las diversas generaciones de creyentes en Cristo se ha llevado a cabo el discurso o la ciencia o la estructuración del conocimiento acerca de la vida espiritual, partiendo pues de lo que tenemos como documentos del pasado, de la historia, en donde podemos constatar de qué manera ese tema de la vida espiritual puede ser descubierto desde el punto de vista histórico. Es lo que nos dice el padre Stefano de Fiores. En este documento que escribió allá por los años 2000, 2001.
Entonces, pues, para ver el desarrollo histórico de la vida espiritual, nos ofrece un recorrido acerca de cómo la Sagrada Escritura, comenzando con los sinópticos, o sea, los documentos de los evangelios escritos por Mateo, Marcos y Lucas, como en esos tres evangelios se nos habla de la vida espiritual. Él afirma que este conocimiento que vamos adquiriendo a través del descubrimiento, del escudriñar los textos de la Sagrada Escritura, nos llevan no a una formulación conceptual, no dice él que el producto de nuestra reflexión no puede llegar a ser conceptos, no puede llegar a ser formulaciones teóricas. ¿Por qué dice él que no pueden llegar a ser formulaciones teóricas? El conocimiento que podemos derivar de este estudio histórico. Pues porque dice que en primer lugar el cristianismo no es un conjunto de conceptos, sino que el cristianismo es un don, es un regalo de Dios a la humanidad. El cristianismo es una presencia de Dios en la historia de cada uno de nosotros. El cristianismo está contenido en la experiencia que tenemos de nuestra relación con Dios. Y por ello también se afirma que el cristianismo no se puede reducir a conceptos, sino que es una manera de vivir. Entonces, pues aquí lo principal no es obtener conceptos, según este texto del padre Stefano de Fiores, sino lo más importante, derivar de la Sagrada Escritura las experiencias, la vida, aquello que ha querido transmitirnos Jesucristo para que nuestro Espíritu Santo, nuestro espíritu de personas, esté en comunicación con el Espíritu Santo. Por ello, el cristianismo no puede reducirse a conceptos, a ideas, a teorías, a afirmaciones, pues si bien formuladas en el lenguaje humano, pero que solamente pueden reflejarse a partir del pensamiento, de la lógica del ser humano, sino que hay que ampliar nuestra convicción, hay que ampliar nuestra manera de entender el cristianismo hasta abarcar la vida, hasta abarcar la experiencia que tenemos de Dios, hasta comprender cuáles son los dones que Dios nos ha regalado a lo largo de nuestra vida cristiana. Por ello, Stefano de Fiores se refiere a aquello que podemos derivar de los evangelios sinópticos desde este punto de vista de la experiencia, como los apóstoles, concretamente los que redactaron esos evangelios sinópticos, San Mateo, San Lucas, San Marcos, vivieron la experiencia cristiana, la experiencia de estar en contacto todos los días con Jesús. Y a partir de esa experiencia que vivieron los apóstoles, los autores de los evangelios sinópticos, pues dice Stefano de Fiores que de ahí, de esa experiencia que podemos nosotros descubrir al leer los evangelios sinópticos de Mateo, de Marcos y de Lucas, encontramos que la vida cristiana, como fuente de reflexión para la vida espiritual o para la espiritualidad mariana que estamos tratando de comprender, esa vida cristiana para los sinópticos significa ingresar en el reino de Dios, significa la comunión con la iglesia, la comunión con Dios, significa entrar al reino de Dios
volviéndonos como niños, porque solamente si tenemos la inocencia, el candor, esa forma de entender la vida que tienen los niños, pues solamente de esa manera podremos entrar en el reino de Dios. También dice que la vida cristiana, según el documento, el testimonio de los evangelios sinópticos, se trata de vivir una moral cada vez mejorada, cada vez más cercana a la voluntad divina. Y también dice que en los evangelios sinópticos la vida cristiana se refiere a una voluntad de perfeccionamiento de las acciones humanas a lo largo de nuestra existencia. Entonces, pues, eso es lo que dice Stefano de Fiores como fundamento de la vida cristiana en los sinópticos. Dice que es se puede derivar la espiritualidad de los pobres de Yahvé como fundamento de la vida cristiana. También dice que en los sinópticos la vida cristiana se fundamenta en el seguimiento de Cristo, es decir, en escuchar su palabra todos los días y reflexionar y llevarla a la práctica, porque recuerda el padre Estefano que lo que dice uno de los evangelistas, que el ser humano solamente puede obtener la bendición de Dios si construye su casa sobre la palabra de Dios y practica esa palabra de Dios. Porque si solamente escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, es como aquel que construye su casa sobre arena y vienen los vientos, vienen el torrente, el agua, los ciclones, y esa casa queda destruida porque no tiene suficiente fundamento para sostenerse en medio de las tormentas. De modo pues que esta es la visión que nos da Stefano de Fiores acerca de la vida cristiana desde el punto de vista de los sinópticos. Y luego también habla de cuál es el significado o qué podemos derivar de la experiencia de vida del Evangelio de San Juan. Stefano de Fiores trata por una parte los sinópticos y por otra parte el Evangelio de San Juan, por la estructura del Evangelio, por la forma de redactar, por la, digamos, la consistencia gramatical de la redacción que tiene el Evangelio de San Juan como algo diferente de la consistencia gramatical o de redacción que tienen los sinópticos. Por ello, dice Stefano de Fiores que en el Evangelio de San Juan encontramos como fundamentos de la vida cristiana la salvación, la vida eterna. Encontramos la resurrección como acontecimiento fundamental de la historia. Y en el texto del Evangelio de San Juan encontramos que el Padre envía a su Hijo Jesucristo para que sea Él el camino por el cual nosotros podamos llegar al Padre. Y que San Juan, el Evangelio de San Juan, nos ofrece también el conocimiento del Espíritu a partir del bautismo que hemos recibido, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestras almas a partir de ese bautismo. Para San Juan, entonces, la vida cristiana consiste en responder al don que Dios nos ha dado, responder con la aceptación de ese don. Es decir, dice San Juan, el que no acepta mi palabra ya está condenado por no haber aceptado mi palabra.
En cambio, ustedes que han aceptado la palabra del Señor, de Jesucristo, ya están salvados, ya tienen la salvación asegurada, porque en el Evangelio de San Juan, el, el, el fundamento de la vida cristiana es aceptar el don de la salvación, según lo que nos dice San Juan en ese Evangelio. Es decir, consiste la vida cristiana en el Evangelio de San Juan en hacerme discípulo. De la misma manera que San Juan se considera a sí mismo como discípulo de Cristo, porque San Juan vivió en la intimidad con Jesucristo. Fue uno de los que Cristo llamó para que Cristo estuviera acompañado por sus discípulos. Es la vida cristiana en San Juan consiste en creer. La vida cristiana en San Juan consiste en creer lo que Jesús nos dice. La vida cristiana, según San Juan, significa romper con el pecado. La vida cristiana en San Juan consiste en la conversión por medio de la fe en las palabras de Jesucristo, cumplir con los mandamientos que nos da Jesús, sobre todo con el mandamiento del amor, como dice el texto del Evangelio de San Juan. En la noche de la última cena, Jesús les dijo a sus discípulos: tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Y también les dio ese mandamiento nuevo, que se amen como yo los he amado. De modo pues que en eso consiste la vida cristiana en el Evangelio de San Juan. Y luego también nos dice el padre Stefano de Fiores en qué consiste la vida cristiana según las cartas de San Pablo. Consiste en la vida en Cristo. Tener una vida en Cristo, pues sabemos que a San Pablo Dios, el Señor Jesús, le concedió esa conversión camino de Damasco, por medio de la cual el propio Jesús se le presentó y de una manera admirable hizo que San Pablo reflexionara y consintiera en comenzar a hacer publicidad de la fe católica, de la fe cristiana, puesto que hasta ese momento San Pablo se había dedicado a perseguir a los cristianos, a los creyentes en Jesús. De modo que para San Pablo, según Stefano de Fiores, la vida cristiana va a consistir en vivir según esa conversión que tuvo de reconocer al Señor Jesús, a aquel que perseguía. San Pablo perseguía a Jesús y lo reconoce y por eso cree, cambia de vida y comienza San Pablo a vivir una vida en Cristo. Y San Pablo nos ofrece esta perspectiva de la vida en Cristo porque él vive la vida de Cristo resucitado, de Cristo que ya realizó el diseño del Padre en la Pascua. Y San Pablo se da cuenta de que la persecución que estaba tratando de llevar a cabo en contra de Jesús, pues lo estaba desviando, lo estaba haciendo uno más de los judíos que habían perseguido a Jesús. Y en ese momento de la conversión, en el camino entre Jerusalén y Damasco, San Pablo se convierte y comienza a vivir la vida en Cristo. Y para San Pablo, pues,
La resurrección consiste en que Cristo nos redime, Cristo nos justifica, Cristo fue constituido Hijo de Dios y se convirtió en espíritu vivificante y en autor de la nueva creación. Esa es la convicción que tiene San Pablo al vivir su vida No te cristiana, escucho, Fray. al vivir su vida en Cristo a partir de la llamada que Jesucristo mismo le hizo. Bueno, entonces, pues hasta aquí podemos dejar este tema de la vida cristiana en esos primeros documentos de los evangelios sinópticos de San Juan y de San Pablo. Para continuar mañana con qué cosa es la vida cristiana, en la prosecución de la historia que estamos revisando de este concepto, más bien habría que decir de esta experiencia que tenemos de vivir como hijos de Dios, de estar relacionados con la vida de Jesucristo a través de nuestra relación con Dios, a través de aquello que Dios nos manda que realicemos, a través de la vocación que hemos aceptado para que Cristo nos guíe a lo largo de nuestra vida y nosotros podamos corresponder a ese regalo, a ese don, a esa bendición que el Padre nos ha dado en Jesucristo, porque así lo entendemos a partir de San Juan, que nos dice que Dios es amor, que Jesús es el don que el Padre nos ha dado a la humanidad para que vivamos según su evangelio y viviendo según su evangelio podamos llevar adelante el proyecto divino que Dios tiene para cada uno de nosotros y así vivamos también nosotros nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. No sé si tengan alguna pregunta al respecto de los sinópticos, ¿por qué se llaman sinópticos? De San Juan, ¿por qué su experiencia es excepcional? De San Pablo, ¿por qué también lo que nos dice acerca de la vida cristiana, pues tiene esa experiencia vital que él vivió, de haber sido primero perseguidor de los cristianos y luego convertirse en el escritor más conspicuo, más abundante, más prolífico de textos acerca de cómo se interpretan los textos del Antiguo Testamento a la luz del acontecimiento de la resurrección de Cristo. Entonces, pues se llaman sinópticos porque poniéndolos uno junto a otro, los tres nos van describiendo los acontecimientos de esos 3 años de predicación que hizo Jesucristo, porque poniéndolos uno junto al otro podemos comprender, como en una sinopsis, como de un vistazo, podemos comprender el mensaje que nos proponen esos evangelios sinópticos. El Evangelio de San Juan, en cambio, podemos decir que tiene una explicación más complicada, más compleja, más completa que los sinópticos, porque siendo San Juan tan joven, cuando fue llamado a participar en el grupo de los discípulos de los apóstoles por Jesucristo, pues él convivió con Jesucristo de una manera más cercana. Y después, cuando Cristo resucita y sube al cielo, San Juan tiene más tiempo para reflexionar lo que va a escribir. Desde los años 33 en que Cristo fallece en la cruz y sube al cielo, hasta el año 100 o 110 en que San Juan termina de escribir su evangelio. Por eso tiene una mayor reflexión, una mayor profundización en los misterios de Jesucristo. Y San Pablo, pues por su experiencia, el conocimiento que tuvo de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, al convertirse por la fuerza del Espíritu Santo, pues aplicó ese conocimiento del Antiguo Testamento, lo aplicó a los acontecimientos
de la vida de resurrección de Jesucristo. Bueno, pues entonces ahí le dejamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana, Padre. Dios mediante. Primeramente, Gracias, Dios. Padre. Buenas noches. Cuídense Gracias, mucho. Fran. Gracias.